Bien, continuando con el segundo de los apartados del análisis de la obra del Conde Lucanor, hemos dicho que nos dedicaríamos en dicho apartado a comentar los aspectos más destacados de la obra de don Juan Manuel. Bien, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los episodios de esta obra proceden de fábulas y de cuentos orientales. Recordad que ya Alfonso X había traducido algunas compilaciones o recopilaciones de la cuentística medieval de carácter oriental, como el Calila Edimna, las había traducido al castellano. Por lo tanto, don Juan Manuel tenía ya un bagaje, una raíz, un vínculo familiar y personal con este tipo de textos que posteriormente aplicó a la escritura de sus obras. Otros cuentos o otros apartados de la obra proceden de la tradición histórica hispánica y árabe. Además, la crítica ha señalado que pudo hacerse con algunas compilaciones de ejemplos o de exempla que utilizaban los dominicos en sus sermones. Acordad que él estuvo unido a esta orden mendicante y en consecuencia perfectamente pudo estar en disposición de manejar este tipo de obras. A su vez, bebe de las fábulas clásicas de la antigüedad, creadas por Esopo y Fedro. Ya Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, en el libro de Buen Amor, había usado este tipo de obras, los exempla, pero sobre todo había explotado las posibilidades humorísticas que le brindaban. El tono y el enfoque que le da a don Juan Manuel en el Conde Lucanor es más serio, es un poco más elevado y siempre rebosan de un rigor intelectual que el autor utiliza sobre todo para dar validez moral y ética a las enseñanzas que recogen, sobre todo las moralejas finales de esos dos últimos versos con los que acaban la mayoría no todos los ejemplos. Hemos hablado antes de manuales de predicadores. Estos manuales eran como pequeños apuntes, como pequeñas chuletillas ordenadas temáticamente que manejaban los predicadores cuando tenían que pronunciar sus sermones en las iglesias o en los círculos religiosos. Bueno, ¿cómo está estructurado el libro? ¿De qué partes consta? Nosotros hemos leído la primera parte y de esa primera parte de la que consta la obra del Conde Lucanor, no todos los ejemplos, porque en total eran 51. Pero además teníamos otras 5 partes. Además de, en total eran 5 partes. Esta inicial más 4. Por lo tanto, una parte compuesta de 51 ejemplos, de la cual nosotros hemos leído una gran mayoría de ellos, pero no la totalidad, y otras 4 partes más. Obviamente la más relevante de cara a escudriñar el carácter didáctico, moralizante de la obra de don Juan Manuel es la primera, de allí que nosotros nos hayamos decantado por elegir esta con la intención de aprender algo de la obra y poderlo aplicar a nuestra realidad de lectores y ciudadanos del siglo XXI. Hemos dicho que la componen 51 ejemplos que están encuadrados en un marco estructural común, donde un señor feudal, llamado el Conde Lucanor, sufre una serie de problemas o dudas que ante las sucesivas vicisitudes que se le plantean para poder gobernar sus estados, pide consejo a su criado Patronio. Este comienza narrando un cuento del que hace derivar la solución al caso planteado, a modo de moraleja. En esa moraleja siempre aparecen 2 versos que están enunciados por el propio autor, a modo de pareado. 2 versos que riman entre sí. El sentido didáctico moralizador ya está presente desde el comienzo de la obra, y es que en uno de los 2 prólogos que incluye la edición Princeps, la edición original, la intención de que sirva para aprovechar
y aumentar la fama y la honra de la hacienda está perfectamente demostrada. De hecho, lo afirma de manera directa. Y el último objetivo es la salvación del alma. Aprovechar, respetar y mantener la fama, la honra y la hacienda para mantener el estatus social y alcanzar la salvación del alma. Una visión de un noble perfectamente cristiano, poderoso, que no quiere perder sus privilegios y además tiene una gran preocupación ética por que sus actos sean considerados moralmente respetables. Estas pretensiones no resultan extrañas en un noble como don Juan Manuel, ya lo hemos comentado, empeñado en defender sus posesiones y su estatus, y sobre todo porque con el desarrollo de las ciudades surgieron unos pequeños comerciantes que tenían gran poder adquisitivo, pero carecían carecían de un pasado nobiliario, y además había, como ya dije en clase, una nobleza guerrera que no era noble de sangre, pero poseía grandes dotes en el manejo de las armas y por lo tanto eran decisivos para muchos monarcas a la hora de guerrear. Esta nobleza no guerrera, no noble desde el punto de vista de la sangre, ¿no? O los lazos de consanguinidad, estaba empujando fuerte a mediados del siglo XIV a don Juan Manuel. Esto le molestaba muchísimo. ¿Y qué modelo de hombre busca y defiende don Juan Manuel en su obra? Bueno, pues aquí en la introducción a la edición de Vicens Vives os lo recoge muy bien con una pequeña exposición donde básicamente se os dice que se busca la prudencia. Y para ello, para que el hombre pueda ser prudente, don Juan Manuel nos alerta sobre los peligros de diferentes vicios. Esos vicios se recogen en los cuentos o en los apartados del libro que habéis leído. La avaricia, la superstición, la ingratitud, las falsas personas que aconsejan de manera interesada, el dejarse llevar por los impulsos a la hora de tomar decisiones. Todo esto era algo que un noble no podía permitirse, puesto que estaba en peligro el mantener buena parte de su patrimonio. El bien último y lo más inteligente en muchos casos es, según el libro, y lo habréis deducido porque en algunas ocasiones parece que defienda dos posturas, pero en realidad lo que él elige es el justo medio. El justo medio entre el exceso y el defecto. De manera que debemos ser humildes, pero sin dejarnos humillar, ¿no? Obrar con valentía, pero sin ser alocados o temerarios. Planificar nuestro futuro, pero sin construir, por ejemplo, castillos en el aire. Pensad en el cuento sobre la lechera, ¿no? Con respecto a los bienes materiales, don Juan Manuel considera que sí, que es legítimo perseguirlos, pero siempre que no arriesguemos con ello nuestra condición espiritual y nuestra limpieza ética. Esto es lo que pensaban muchos nobles de la Edad Media, que creían posible conciliar el deseo de prosperar económicamente o de mantener los bienes materiales con la voluntad de respetar los valores cristianos. Bien, y por último vamos a comentar los temas más relevantes en esta última parte de la exposición que incluimos en los podcasts. Vamos a nombrar sobre todo la importancia del fiel consejero y el peligro de los malos consejeros. Esto nos lo nombra ya en el capítulo inicial. Aquí hay un homenaje y un reconocimiento de lo que el propio criado del conde, Patronio, representa. Y es que sin su confianza y sin su capacidad para aconsejar, el conde no habría podido depositar todo su respeto hacia este sirviente y sobre todo pues no habría podido tener un beneficio en el gobierno de sus posesiones. El peligro también del elogio engañoso, la necesidad de tener un criterio propio. Lo sensato es hacer lo que nos parezca más adecuado en cada ocasión, pero con independencia de lo que opinen los demás. También hay otro cuento, el
allá en el que el padre e hijo tiraban del burro, si os recordáis, donde se les criticaba por hacer caso a las murmuraciones y a las risas que se dibujaban en las caras de quienes los veían arrastrar al burro y criticaban pues esta conducta. La sensatez. La sensatez en el ejemplo de la golondrina y el lino. Permite atajar el mal a tiempo y ponerse a salvo. Esto es evidente. La necesidad de ser fuertes ante un enemigo común. La unión para lograr que se garantice la fuerza. También aparece en uno de los ejemplos, en concreto en la página 49, en no lamentarse por las penalidades, lo veis en el cuento de los altramuces, la página 54. El pecado de la ingratitud, un mal muy extendido, en el cuento sobre el deán. La desconfianza en los enemigos, algo muy habitual entre los nobles. La lección que extraemos del ejemplo de don Pedro Meléndez, donde los designios de Dios son inescrutables y son siempre positivos para los seres humanos. Si algo sucede, para bien o para mal, es porque Dios lo desea. Recordad, esto es la mentalidad teocéntrica medieval, en la que el hombre y sus acciones dependen de la voluntad divina. Todavía no había aparecido Immanuel Kant, allá por el siglo XVIII, hablando del libre albedrío, y por lo tanto el hombre no era libre de poder manejar y manipular sus decisiones y adaptarlas a las circunstancias. No existía la libre albedrío. La crítica a la ingenuidad de quien confía en un extraño. Miradlo también en la página 75. De este modo podréis identificar de manera más directa los temas. El elogio de la amistad. La defensa de la verdad. Veis en la página 97 y 98. Y por último, la necesidad de reprimir la cólera, en la página 128, y la defensa de la prudencia. Es irresponsable aceptar retos para los que no estamos preparados. Esto nos lo dice en la página 118, el apartado El Lazarillo Ciego. En fin, toda una serie de temas, los he nombrado por encima, pero creo que os servirá para recopilar un poco ese hilo moral conductor que caracteriza y estructura el sentido de los textos. La magia y la adivinación, que nos he nombrado también en el ejemplo de la página 156 y 158 sobre el diablo y el ladrón, si os acordáis. En definitiva, y como tema motor, como sentido general, común a todos los capítulos, es la honra y el poder y la necesidad de conservar las propiedades materiales, la defensa de la amistad, la preocupación por la fama y el respeto por las relaciones de vasallaje, la humildad y la prudencia, de la que es ejemplo Patronio, como consejero y como experto en el manejo de la palabra, la impulsividad y la ingenuidad y la imprudencia, que en muchas ocasiones está reñida con el obedecer a los consejos, o por lo menos respetar los beneficios que te pueden aportar. El escuchar las palabras de los sabios, la golondrina y el lino y la guerra de los pájaros. En definitiva, imitar al prudente, como la golondrina y el lino, y reunir de los comportamientos de las personas soñadoras que no tienen los pies en el suelo, como doña Truana, que sueña despierta. Hasta aquí el análisis. Espero que os haya resultado de utilidad y bueno, mucha suerte de cara al examen, al que creo que llegaréis bastante preparados, porque creo que habéis preparado bien la obra. Un saludo a todos.